El presidente de la Asociación de Bancos del Perú, Martín Naranjo, dijo esperar que las autoridades pertinentes investiguen el origen de la filtración masiva de datos personales de ciudadanos peruanos, los cuales podrían caer en manos de estafadores. Tras la filtración de datos de un número considerable de personas, la Asociación de Bancos del Perú advirtió a la presidencia del Consejo de Ministros la existencia de una brecha de inseguridad en entidades estatales que deja en riesgo la información personal de los ciudadanos en las redes sociales. El titular de este gremio, Martín Naranjo, mencionó que informaron de esta situación al gobierno el pasado 28 de abril. Se realizaron un conjunto de reuniones con las autoridades de datos y a nosotros nos parecía importante que las autoridades tomaran conocimiento. Naranjo indicó que la información filtrada incluye el nombre, dirección, documento de identidad, datos familiares, bienes, deudas, entre otros aspectos que pueden ser usados por estafadores, por lo que pidió a las autoridades verificar las bases de datos e investigar este hecho. Lo que tiene que hacer es una verificación permanente de la integridad de las bases de datos, una verificación permanente de los accesos, una verificación permanente del estándar de seguridad. Que se investigue además cuál es la magnitud y cuál es la proporción, cuál es el alcance, cuál es el origen de esta filtración. En tanto, el representante de los bancos afirmó que las transacciones financieras seguirán siendo seguras. Las transacciones financieras son seguras, son muy seguras, van a seguir siendo muy seguras, los ahorros están seguros porque existe un proceso de autenticación que tiene varias capas. Martín Naranjo recomendó no usar información pública para las contraseñas bancarias, así como cambiarlas cada cierto tiempo y no tener una sola clave para todos los productos financieros. Bueno, igual genera temor, por supuesto, y es correcto estar bien informados con relación a este tema. Así que ampliamos lo de esta filtración y comercialización de datos. Conversamos con Eric Iriarte, abogado especialista en datos personales, a quien le damos, por supuesto, las buenas tardes. Y bienvenido a Central de Informaciones. Hola, buenas tardes. Un gusto hablar contigo. Preocupa que desde Asbank hayan señalado dos cosas. El hecho de que se ha filtrado información en general, hablamos datos personales, dirección, incluso huellas digitales. Pero lo que también preocupa es que ya se había hecho la advertencia que esto había ocurrido desde el 28 de abril. Estamos 20 de mayo y las personas que van escuchando estas noticias pueden preguntarse, Eric, ¿cómo me protejo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo saber con relación a este tema? Mira, lo primero que hay que tomar en cuenta es que esto es muchísimo más profundo y muchísimo más antiguo. Las filtraciones a diversas bases de datos gubernamentales se han venido denunciando por los medios de comunicación en las pasadas 2 décadas. Uno puede ir a Wilson a conseguir bases de datos de personas que pudieran estar tanto entidades públicas como privadas. Lo que ha reflejado Asbank en la comunicación que ha hecho a la PCM es que alguien ha juntado las diversas bases de datos que ya estaban filtradas y estaban brindando un servicio de información. Esto no se sabe exactamente cuál ha sido el impacto de la cantidad de datos filtrados, pero sí la Autoridad de Datos Personales ha dicho que posiblemente se haya debido a accesos que hayan tenido a bases de datos gubernamentales y que estos datos no han sido adecuadamente resguardados. Y acá tienes dos escenarios muy claros. Por un lado, las políticas de ciberseguridad que estaban aplicadas o no, o cómo se han aplicado, y que además de las cuales las entidades públicas tienen obligaciones hace más de una década. Y por el otro lado, las obligaciones de protección de datos personales, que desde hace 11 años, con la Ley de Protección de Datos Personales, debieron de haber implementado. Lo que estamos enfrentando entonces es una tormenta perfecta, donde ya no solamente se trata de que las bases de datos son filtradas, sino que la ciberseguridad ha sido vulnerada, una, porque no se establecieron los protocolos, o dos, porque no se tienen mecanismos de ejercicio, coerción por parte de la autoridad competente, que es la Secretaría de Gobierno Digital, la Presidencia del Consejo de Ministros, para que las entidades públicas cumplan lo que la norma dice que tienen que cumplir. Tener protocolo de ciberseguridad, proteger los datos personales, y evitar que los ciudadanos pues, se vean vulnerados en sus derechos. Ahora, los ciudadanos todos nos podemos preguntar, claro, una cosa es mis datos personales y otra cosa son también mis huellas digitales. ¿Es la primera vez incluso que podremos hablar de filtración de huellas digitales o se ha dado en ocasiones anteriores? Se ha dado en ocasiones anteriores, no es una tan masiva como lo que se está presentando, como lo que presentaba Asbank.
pero lo que hay que añadir es que las huellas dactilares también son datos personales. Los datos personales son todo lo que te identifica o te hace identificable, incluyendo tus biometrías. Siendo de esta manera, los datos que por lo menos ha reflejado ASBAN en la carta que le ha mandado a la PCM incluyen datos de diversas entidades públicas, ubicación, nombre, dirección, teléfonos, direcciones de correo electrónico, información de carácter económico y también de carácter biométrico. Es decir, ha sido una vulneración larga, pero no una brecha, han sido múltiples brechas que, de nuevo, lo que ha denunciado ASBAN, lo que ha informado, es la última de una larga cadena, que es alguien que había compilado todo. No han recuperado los datos. Y eso es otro de los temas. Los datos siguen dando vueltas allá afuera. Lo que ha hecho la entidad pública es evitar de que se siga comercializando ese servicio en concreto. Pero los datos están allá afuera. Ahora, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Escuchábamos en la nota previo a iniciar esta entrevista de un cambio de contraseñas, de que esto sea un poco más frecuente, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Contratar seguros para, por ejemplo, nuestras tarjetas? No lo sé. Mira, es que hay que separar en tres escenarios muy claros. Esto es una brecha de seguridad sobre las entidades públicas y con respecto a las obligaciones que tenían de resguardar los datos de los ciudadanos. Ahí tienen que implementar herramientas de mitigación, cumplir las políticas y regulaciones en materia de ciberseguridad y seguridad digital y de protección de datos personales. A nivel de los usuarios, lo que nos va a tocar es confiar de que las entidades públicas van a cumplir esto, porque los datos no los estamos gestionando nosotros. No tenemos el control, son datos que estaban bajo el control de las entidades públicas. Y en tercer lugar, aquellos datos que sí están bajo nuestro control y que los entregamos como parte de una transacción financiera, como parte de una compra, como parte de información que podemos entregar en diversas herramientas digitales, hay que saber a quién se le está entregando y tener la medida de cuidado. Pero si, por ejemplo, tu pregunta clave para tu banco era dónde vives y resulta siendo que en la parte de la filtración está tu dirección, digamos que deberías cambiar la pregunta clave para empezar y no tener un password que sea fácil de poder identificar. Pero esto es un colateral. Aquí la responsabilidad verdadera es de las entidades públicas que se han visto vulneradas. Lo último, muy breve, ya que eres abogado especialista en datos personales, ¿estamos obligados a, como ciudadanos, por ejemplo, dar datos cuando vamos a un centro comercial a hacer una compra específica que se nos pide con antelación? Usemos tarjetas de crédito o incluso efectivo, se nos pide, por ejemplo, el número de DNI. ¿Estamos obligados a dar este tipo de detalles? Como parte de la verificación de la identidad, muchas instituciones implementan esto para validar que la tarjeta sí es tuya y que tienes una vinculación con la misma. Pero más allá de aquellos datos que sean meramente de la transacción, no deberías dar mayor información sobre gusto deportivo. No tienen por qué, o datos de cuántos hijos tienes, o si vives con alguien más, o cuánto ganas. No es necesario para una operación transaccional, salvo que la operación que vas a realizar o lo que vas a comprar requiera de estos datos. Perfecto, muchas gracias por su tiempo. Eric Iriarte, abogado especialista en datos personales.